Bueno, continuando con el programa del curso, ya estaríamos entrando al último capítulo del semestre, que es el capítulo 7, conceptos básicos de la resistencia de materiales. Hoy vamos a ver de los apartados 7.1 al 7.4 y ya la próxima semana estaríamos terminando con el material. Entonces, en este apartado 7.1, que se llama Introducción a la resistencia de materiales, vamos a ver unos conceptos muy generales porque hasta el momento en estática hemos analizado todos los aspectos que tienen que ver con fuerzas, nada más. O sea, hemos visto fuerzas en una partícula, que todas van a tener interacción en un mismo punto, que era muy sencillo el análisis. Luego empezamos a ver fuerzas en vigas, en marcos, reacciones en los apoyos. Luego pasamos a las armaduras donde era una combinación de todo, porque teníamos que calcular también reacciones, pero las uniones las tratábamos como que si fuera una partícula. Ahí todo era convergente, digamos. Y los elementos todos están en tensión o compresión porque están unidos por articulaciones que no transmiten momento. Entonces vean que todo es acumulativo en este curso, pero siempre nos enfocamos solamente en temas de fuerzas. Ahora, ¿a qué se refieren cuando me hablan de esfuerzos? O sea, para decirlo de manera general, es sencillamente agarrar esa fuerza que yo calculé, de aquí, todo lo que he calculado de fuerzas a lo largo del curso, dividirlo entre la sección transversal, entre el área de la sección transversal del elemento por el cual está pasando esa fuerza. Entonces, pueden haber esfuerzos normales, lo que se llaman esfuerzos normales, que son axiales, por decirlo así, que es a lo largo del eje del elemento, donde las fuerzas son perpendiculares a esa sección transversal. Entonces, eso se llama esfuerzos normales. También están los esfuerzos cortantes, que, que son más bien donde la carga es paralela a la sección transversal, al área de la sección transversal. Ya vamos a ver los ejemplos ahora más adelante, pero bueno, ahí donde este es el momento en que vamos a, a iniciar ese primer contacto con los esfuerzos. ¿Ok? Que es sencillamente agarrar esa fuerza que calculé y dividirla entre un área donde se va a distribuir esa fuerza. Obviamente, entre más grande es el área, el esfuerzo es más pequeño, porque es fuerza entre área. ¿Ok? Si el área es pequeña, entonces el esfuerzo es grande y el material puede tender a fallar. ¿Ok? Pero ya vamos a ver todo eso. Ahorita comenzamos con la parte teórica de este apartado. Te dice, la mecánica de materiales tiene su origen en el siglo XVII, época en la que Galileo ejecutó varios ensayos con vigas hechas de diversos materiales bajo distintas condiciones de carga, con el objetivo de establecer mediante la observación las propiedades mecánicas de esos sistemas. Esos procedimientos fueron mejorados un siglo después por otras personalidades de la ciencia, tales como Saint-Venant, Poisson, Lamé y Navier. O sea, inclusive hoy en día muchos de los códigos, fórmulas, ecuaciones en las cuales se basa el diseño estructural o varios diseños que están relacionados con la ingeniería, todo se basa mucho en ensayos de laboratorio. ¿Por qué? Porque podemos tener una propuesta, una idea muy clara al inicio, pero es importante hacer ensayos de laboratorio porque se pueden presentar fenómenos adicionales que no habíamos contemplado en la teoría. En la teoría se veía muy sencillo, pero en laboratorio se puede combinar algunos factores adicionales. Por ejemplo, cuando veamos columnas en el curso de mecánica del sólido 1, vamos a ver una fuerza que les llaman carga crítica, que cuando tenemos una columna y le aplicamos una carga de compresión en sus extremos, si esa columna es pequeñita, y no hay ningún problema, va a generar un esfuerzo ahí normal, muy fácil de definir. Pero el problema es que cuando esa columna es muy alta, empieza a darse un problema. Primero, hay que estabilizarla para hacer los ensayos, porque se puede volcar, ya es muy inestable, en una dirección muy inestable. Y además, aunque yo la pueda anclar bien y aplicarle la carga, ¿qué pasa? Que ella va a tender a pandearse, porque tiene un efecto que se llama efecto de esbeltez. Es muy larga con respecto
a sus otras dos dimensiones, suponiendo que fuera una columna de sección cuadrada o rectangular. Entonces, ¿qué es el problema? Que empiezan a aparecer unos efectos adicionales por aspectos geométricos. ¿Ok? Aspectos de esbeltez, aspectos del material. Entonces, solamente a través de ensayos de laboratorio con varias repeticiones es que podemos asegurar o ver una tendencia en el comportamiento de los materiales y entonces generar catálogos y generar fórmulas y ecuaciones que respalden ese comportamiento. Entonces, desde tiempos remotos y todavía en la actualidad, muchos de los comportamientos se hacen en base a ensayos y una gran cantidad de ensayos para a través de la estadística poder asegurar con ciertos niveles de confianza el comportamiento de un sistema o un material. Entonces, ven que desde bueno, desde, como dice el siglo XVII ya ese era un punto de arranque, ese tema de hacer ensayos y el tema de observación. Bueno, actualmente también se le conoce como resistencia a materiales y principalmente se enfoca en el análisis y descripción del comportamiento de los cuerpos sólidos bajo la acción de cargas externas aplicadas, lo cual induce fuerzas internas y deformaciones que también forman parte del estudio. El tema de formaciones, todo lo vamos a ver en el curso de Mecánica del Sólido 1. Aquí nos vamos a concentrar en este último capítulo del curso en temas de esfuerzos, o sea, cómo se distribuye esa fuerza internamente o o superficialmente en el elemento. Vamos a ver ahí, aunque internamente igual hay una transmisión por ahí. Ok, el principal aporte radica entonces en la determinación de la información que caracteriza al elemento en cuestión, donde la prioridad es la definición de la capacidad de carga. Así entonces, el diseñador de una estructura o una máquina podrá realizar los ajustes necesarios para garantizar la seguridad durante el funcionamiento del sistema, lo cual incluye el tamaño de los elementos que lo componen, las deflexiones permitidas, la estabilidad y el material a escoger. La próxima semana vamos a ver el tema de módulo de elasticidad. Eso nos da alguna característica del material porque no es lo mismo que yo haga una viga de acero, que haga una viga de concreto, que haga una viga de madera o que haga una viga de plástico o una viga de estereofón. Dependiendo del material, esa viga va a tener más resistencia. Dependiendo de su sección transversal, va a ser más resistente por dos aspectos. Primero, por el momento de inercia, que ustedes eso ya lo saben calcular. Depende cómo esté acomodado, pues ya sabemos que una pieza acostada va a tener menos inercia, menos momento de inercia que una pieza levantada. Y si a esa pieza le ponemos ya alas para que sea una T o una I, esa viga ya es súper resistente. Además, el área transversal, que se forma como una T, como una I, o sea, si yo hago un corte transversal y veo el área, y obviamente si yo tengo, eh, no sé, una pieza de madera digamos, cuadrada, que tenga una sección de 1 pulgada por 1 pulgada, para hablar en términos de madera, de eso hago aguantar cierto peso que yo le pueda poner de manera de compresión así axial. Pero después de cierta carga, pues se va a quebrar. ¿Qué pasa si esa pieza ahora es de 2 por 2 o de 3 por 3 pulgadas? Cada vez yo tiene más capacidad de soportar más carga. ¿Por qué? Porque tiene más sección transversal. Entre más grande sea la pieza, su sección transversal, pues va a soportar más fuerza, lógicamente. Ok, a partir de la mecánica vectorial o estática se logra determinar las relaciones externas que se presentan en un elemento o sistema debido a las cargas aplicadas. Ese tipo de reacciones se definen como aquellas fuerzas que un cuerpo ejerce sobre otro, generalmente a través de algún dispositivo de conexión. Bueno, ya todo esto lo vimos, habíamos hecho diagramas de cuerpo libre, habíamos calculado fuerzas y en dos dimensiones estamos suponiendo que todo está en equilibrio, por lo tanto, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de momentos o sumatorio de momentos en Z es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto era lo que hasta el momento, de manera resumida, podemos hablar. ¿Qué pasa? Eh, bueno, que ahora nos va a interesar ver qué pasa un paso más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, este apartado 7.2 que dice conceptos, resistencia y rigidez, ya vamos a ver algunos argumentos adicionales. Cada material en la naturaleza posee distintas características de resistencia y de rigidez. La resistencia de un elemento se puede definir como su capacidad para resistir fuerzas aplicadas y esfuerzos sin romperse. Por otra parte, la rigidez está ligada a la capacidad del material, elemento o estructura a oponerse a las deformaciones o desplazamientos. Entonces, un material puede tener alta resistencia, pero si no se le diseña bien, no va a ser muy rígido.
y entonces se va a deformar muy fácil. Por ejemplo, eso, yo puedo tener un material tan fuerte como el acero, pero si yo agarro una varillita de estas de construcción número 3 y agarro así un cabo de 2 metros, y yo lo puedo doblar muy fácil. ¿Por qué? Porque la esbeltez que tiene ese cabo de elemento, o sea, es muy largo en un sentido con respecto al otro. Entonces, la forma no le está ayudando. Pero si yo esa varilla de 2 metros la fundo y hago un cubito no sé, de lo que dé el volumen y le meto compresión, va a aguantar un montón de toneladas, pero no aguantaba con la forma que tenía anteriormente, porque entonces es un material que es muy fuerte, pero no tenía buena rigidez. Entonces, y la rigidez está muy ligada también al momento de inercia. Pero bueno, porque todo significa una capacidad para oponerse a las deformaciones. Ok, algunos factores que influyen en la resistencia son las propiedades mecánicas del material que compone el elemento y el tamaño del mismo. En el caso de la rigidez, influye la sección transversal, su inercia y longitud del elemento, entre otros. ¿Ok? Bueno, importante, aunque tenemos el concepto bastante claro de qué son fuerzas internas y externas. Cuando sabemos fuerzas externas, son todas esas cargas que se le aplican a todos los elementos o armaduras, y eso me genera fuerzas internas. Por ejemplo, en las armaduras es muy fácil de encontrarlas, que son las fuerzas internas de compresión y de tensión a lo largo de los elementos que en esa estructura tan características, todos los elementos están con cargas axiales, nada más. Pero bueno, sabemos que están a lo largo de los elementos, pero puede estar en tensión o compresión. Pero también podemos tener una viga o un marco donde recuerden que cuando hacíamos un corte aparecían tres cosas: fuerza axial, fuerza cortante y momento. Entonces, aunque en las armaduras es muy sencillo visualizar porque sabemos que hay una carga ahí axial en medio, pero en vigas y en columnas también podemos hacer cortes en los elementos. Pero como es un elemento que está sujeto ahí, si estamos hablando de dos dimensiones, está sujeto a un equilibrio, ya sabemos que al cortar tenemos que indicar una carga axial que aparece, una carga cortante que aparece y un momento ahí también que aparece. Porque en el otro pedazo que le quitamos, o sea, si cortamos y agarramos el lado izquierdo, pues en el lado derecho aparecen esos mismos tres elementos, o sea, esos mismos tres vectores: fuerza vertical, fuerza horizontal y momento, pero con sentido contrario para generar el equilibrio. Ya vamos a ver la imagen. Entonces, pero a través de hacer un corte podemos analizar cómo están esas cargas internas, ¿verdad? Ok, las fuerzas internas se explican en el hecho de que todos los cuerpos están integrados por moléculas entre las que actúan fuerzas que se oponen a los cambios en la forma del objeto, bajo la acción de las cargas. Por su parte, las fuerzas externas se pueden clasificar en tres tipos. Ok, las externas que tenemos: cargas muertas, se llaman cargas muertas las que están, em, que se pueden aplicar gradualmente, pero van a permanecer con una magnitud aproximadamente constante sobre el cuerpo. O sea, son cargas fijas. Por ejemplo, el peso propio y las cargas de muros en edificios. O sea, todo eso que ya quedó fijo la obra está terminada. Vigas, columnas, losas, algunos acabados que ya están fijos. Entonces, todo ese peso que poco a poco se le va adicionando, porque está el primer piso, segundo piso, poco a poco se va adicionando carga muerta o carga fija a la estructura. Eso es lo que se llama carga muerta. Ya, como el peso propio, es algo ya que no voy a poder quitar. Luego vienen las cargas vivas, las cuales hacen referencia a las que se aplican y producen esfuerzos variables debido a la acción interrumpida o variable. Por ejemplo, las ruedas de un tren sobre la vía, el peso de las personas y muebles sobre los pisos. Por ejemplo, los edificios del TEC durante el día pasan muy cargados con gente, entran y salen a las aulas, pero en las noches el edificio pesa menos, porque no hay gente. Entonces, ese es el detalle. Son cargas vivas, por ejemplo, un edificio de parqueo de vehículos. Durante el día entran todos los vehículos y ese edificio pesa un montón. Pero en la noche ya los vehículos se van y ya pesa menos. ¿Por qué? Esas son cargas vivas, cargas que están en movimiento. Personas, vehículos, todo lo que pueda estar en un momento, pero en un momento puede estar saliendo de la misma estructura. ¿Ok? Y luego las cargas de impacto, que son cargas que se aplican a un cuerpo en un lapso mínimo de tiempo. Por ejemplo, la acción de un martillo sobre un pilote. O sea, son cargas así que en un lapso muy corto de tiempo se da una aplicación muy rápida. Ok, entonces, una técnica muy importante que se aplica al análisis de fuerzas dentro de un elemento, o sea,
ver todo el tema de las fuerzas internas es el método de las secciones, el cual consiste en hacer una sección imaginaria o corte a través de la región donde van a determinarse las cargas internas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Ahí está. ¿Cómo se corta un elemento? Tenemos un elemento, hacemos un corte en un punto y por equilibrio, y porque estamos, recuerden, estamos en dos dimensiones. Tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Eso equivale a yo decir que, bueno, va a tener sumatoria de fuerzas en una dirección que puede ser axial en el elemento, en una dirección perpendicular a ese eje, que sería como decir el X y el Y también tenemos aquí el momento. Entonces eso, cuando tenemos un elemento, podemos hacer el corte, pero tenemos que indicar esos tres. Una fuerza axial, que la vamos a llamar F, una fuerza cortante, que la vamos a llamar V, y el momento, que le llamamos M. Ya esto lo vimos desde que estuvimos viendo los diagramas de cortante y momento. Así es como se aplica el corte, cuando, recuerden, cuando hacíamos diagramas de cortante y momento por el método de secciones, hacíamos un corte y íbamos generando equilibrios, íbamos dibujando los resultados en el diagrama. Evidentemente, si yo corto este elemento aquí en una parte izquierda y una parte derecha, que son estas dos partes, pues evidentemente entonces las dos partes son, o sea, tienen que compensarse. Entonces, estos tres vectores van a compensar a estos tres con igual magnitud, mismo, digamos, línea de acción en el caso de las fuerzas y sentidos opuestos. ¿Ok? Por eso aparece un signo negativo en la figura a la derecha. Entonces, esta metodología de hacer un corte, pues también es muy importante para poder ver qué está pasando en un punto de análisis en específico. Ok, en cuanto a la dirección de cada incógnita, tenemos que la fuerza axial F estará dirigida a lo largo del eje longitudinal, es una carga axial. Y en el caso de V, V es paralela a la sección transversal, o sea, es una carga perpendicular al eje. Y el momento flector es paralelo al eje Z, o sea, saliendo de la pantalla. Pero bueno, así como están ahí, ahí podemos ver que siempre es el F va a ser una carga a lo largo del eje, el V va a ser una carga perpendicular al eje del elemento, y el momento, pues, va a estar paralelo al eje Z, viéndolo desde el punto de vista vectorial, y depende de la convención que uno utilice, pues puede estar girando horario o antihorario. Además, se puede observar que por equilibrio las dos secciones resultantes al hacer el corte deben presentar sus tres incógnitas en sentidos opuestos y con igual magnitud. Ok, y el último apartado que vamos a hacer hoy es ya donde vamos a definir esfuerzo. Entonces, el esfuerzo normal, esfuerzo de aplastamiento y esfuerzo cortante promedio. Ok, cuando dividimos esas cargas, vean aquí, aquí tenemos dos cargas. Una F, que es normal, o sea, se llama normal, o axial. Cuando está así a lo largo del elemento se le llama carga axial o carga normal. Entonces, si yo divido esa fuerza entre A, ¿cuál A? Bueno, si yo hago el corte, vamos a poner esto como en tres dimensiones. Digamos que esto fuera un elemento así. Entonces, yo donde hago el corte ahí, voy a tener una sección aquí como un cuadrado. Esa es el área en el cual yo debo dividir eso. Y si fuera rectangular, bueno, entonces el área del rectángulo, pero ya sabemos entonces que ahí tenemos esa sección al hacer el corte que nos vamos a encontrar ahí. Entonces, esa fuerza axial a lo largo del eje entre el área es lo que se llama esfuerzo normal, sigma. Pero ahora, si agarramos esta V y la dividimos entre A, ya no la carga axial, sino ahora la carga cortante. Igual, estas dos A sí son iguales, es la misma, la sección transversal. Pero si yo ahora divido la carga cortante o la fuerza cortante entre la sección transversal, esto es lo que se llama tau, esfuerzo cortante. Entonces ya aquí es donde empezamos a ver el tema de esfuerzos. Entre más grande es esa A, como está abajo en el denominador, pues hace que el esfuerzo o el sufrimiento que tiene ese elemento sea menor, bajo una misma carga, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en este capítulo, bueno, en este apartado 7.4.
Entonces, cuando vimos la carga P aplicada a un elemento entre el área transversal A de la sección, obtenemos lo que en ingeniería se conoce como el esfuerzo unitario, cuyas unidades pueden ser kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es una unidad muy típica en el país, pero no es la oficial en el sistema internacional de unidades. En ese sistema es megapascales. ¿Ok? MPa. Todas las conversiones de esto están desde el inicio del manual. Al inicio están todas las conversiones, cómo pasar de megapascales a kilogramos por centímetro cuadrado o a la inversa. Entonces, esfuerzo de manera general es ahí como vemos esa definición. Esta es de manera general. Vean que estamos usando P como una carga, pero si esa P es la F, que dijimos que era la carga axial, entre A, entonces este término de esfuerzo se convierte en un esfuerzo normal. Pero si esa P más bien es V y la dividimos entre A, entonces igual este esfuerzo F se convierte en tau porque es un esfuerzo cortante. Entonces, el F igual P entre A es una fórmula general. Ahora, dependiendo del esfuerzo, pues entonces va a ser sigma o va a ser tau, dependiendo si es esfuerzo normal o es esfuerzo cortante. Ok, este es un principio fundamental y al utilizarlo se hace la suposición que los esfuerzos están distribuidos uniformemente sobre la sección transversal del cuerpo en cuestión. Aunque en la realidad las fuerzas que se presentan dentro de la sección de análisis pueden ser de magnitudes y direcciones variables. Eso luego lo vamos a ver con más detalle. Pero para efectos de análisis y de simplificar el concepto, pues vamos a asumir que esa fuerza se distribuye de igual manera en toda la sección. Ok, cuando tenemos, como les dije, como fuerza la fuerza axial, se genera el esfuerzo que se llama esfuerzo normal sigma. Y cuando la fuerza que estamos utilizando en la ecuación es la V, que es la fuerza cortante, entonces obtenemos el esfuerzo cortante que se llama, bueno, que viene con la letra tau. ¿Ok? Entonces, sigma es F entre A y tau es V entre A. Los esfuerzos normales sigma pueden generarse ya sea por fuerzas axiales de tensión o compresión, las cuales pueden generar efectos internos diferentes, tales como elongaciones o aplastamientos. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un elemento que está sometido a tensión. Si hacemos como un corte acá y vemos qué pasa internamente, vemos que hay un esfuerzo de tensión. Vean que es una carga distribuida. ¿Qué pasó? Que esta carga se convirtió en una carga distribuida. Sencillamente es agarrar esa carga y dividirla entre toda el área. Y por eso vamos a tener el esfuerzo normal. Y la ponemos igualmente distribuida en toda la sección. ¿Ok? Entonces, obviamente, el esfuerzo va a tener unidades de fuerza entre área. Por ejemplo, newtons por metro cuadrado. ¿Ok? Y por eso es una carga distribuida. Distribuida en un área, ¿verdad? No de manera lineal, como vimos algunas cargas distribuidas en dos dimensiones, ¿verdad? Es una carga distribuida en un área. ¿Ok? Por su parte, los esfuerzos cortantes, tau, tienden a generar en el elemento un efecto de corte o cizallamiento, tal como se ilustra en esta figura. Entonces, en esta figura, ahí vemos dos placas que están en tensión. ¿Dónde es que se está dando el corte? En el tornillo, en este punto en específico. Ahí, una placa es como un efecto de tijera. Una placa va en un sentido y el otro va en el otro. Entonces, si este tornillo yo lo sacara aquí como de manera, digamos, tridimensional, quitemos los bordes superiores. Entonces vamos a tener así, ¿no? Entonces, la parte donde se está haciendo el corte es aquí, en un área circular, que es como decir aquí, esta parte interna dentro del tornillo. Esta parte aquí es donde está tratando de cortar. Entonces, esta fuerza es la que debo dividir entre esta área, porque ese es el área que está soportando el corte, igual que pasa en la soldadura. El área de la soldadura divide entre la fuerza, esa T de tensión. ¿Ok? Entonces, vean que es una fuerza que es, digamos que, paralela al plano de corte o que es una fuerza que es perpendicular al eje
del elemento. Si yo quiero dibujar aquí el eje de este tornillo, el eje es así. Ponerlo otro color, el eje es aquí. Y el corte se está haciendo de manera perpendicular. Entonces siempre la fuerza corte va a ser perpendicular al eje del elemento. Y la sección transversal es el área que está soportando a esa fuerza. Y por eso en este caso, bueno, en el anterior se llama esfuerzo normal y en este caso del tornillo se le llama esfuerzo cortante.